A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Bienvenidos a una emisión más del programa Quito TV, que de lunes a viernes analiza e informa temas de coyuntura por la señal de Telesucesos Canal 29. Esta mañana vamos a dialogar con el experto en seguridad social, Henry Illanes. Bienvenido. Muchas gracias, Maile, por la invitación. Sí, en verdad el tema de hoy, y no solo de hoy, sino que esto viene desde el año 2015, es un tema de enorme preocupación social, porque el tema del seguro social tiene que ver con mucha gente que son sus afiliados, y hay otros sectores que también dependen del seguro social, pero yo diría que son sectores que dependen del seguro social, no son afiliados al seguro social, y sobre eso podemos conversar, Miley, porque nosotros estamos planteando de que el manejo del seguro social sea administrado por los afiliados, que sea un organismo autónomo que responda a una ley orgánica del seguro social obligatorio, porque el tema de la seguridad social implica otros aspectos, ¿no? Como educación, como salud, como trabajo, ¿ya? Como políticas de recreación social, etcétera. Entonces el tema es muy fuerte, muy intenso. Y entonces ayer estuvimos con el señor vicepresidente de la República. En el acuerdo es ahora en el IES, ¿verdad? Sí, el señor vicepresidente está planteando un diálogo nacional, un diálogo social para reformar el IES, ¿no? Y yo creo que allí quienes tenemos la palabra somos los afiliados, son los jubilados del Seguro Social Obligatorio. Hasta el año pasado fueron 3.039.000 afiliados por relación de dependencia laboral. Por ejemplo, me estoy refiriendo en el caso del canal a los periodistas, a los camarógrafos, a los productores, ¿no?, de este canal, al personal administrativo. Ellos son unos trabajadores, unos servidores que están bajo este concepto de relación de dependencia laboral, ¿no? Ellos, conjuntamente con el señor presidente del canal, aportan al IES. Entonces ellos aportan más o menos el 20.6% de su remuneración. Bueno, no es que es más o menos. La tarifa real, la tarifa fija, es 20.6% de la remuneración que aportan, ¿no? ¿Y para qué aportan? Para tener a cambio de parte del Seguro Social 3 prestaciones fundamentales: atención a la salud, cuando alguien tenga un accidente que se llama riesgos del trabajo, también tenga esa atención por parte de los hospitales del IES. Y al final, cuando ellos se vayan a jubilar de este medio de comunicación, luego de prestar 30 años de servicios, 35 años de servicios o 40 años de servicios, tengan derecho a una pensión jubilar. Entonces, para eso aportan este 20.6%, y sobre eso le estamos diciendo al gobierno, como nosotros somos dueños de este aporte, porque al final del día, de ese 20.6% son dueños los trabajadores, claro, los afiliados, ¿no? En este caso me estoy refiriendo al personal que trabaja en este medio de comunicación, y así como en este medio de comunicación, a los trabajadores que trabajan en centros comerciales, ¿no?, en servicios, en transporte, en educación, en industrias, ya en la aduana, en el transporte marítimo, en el transporte aéreo, es decir, en toda la diversidad de las actividades laborales que se dan en el Ecuador, y las personas que son afiliadas al Seguro Social son dueños de ese aporte del 20.6%. Entonces ayer, estimada Maile, tuvimos una primera reunión con el señor vicepresidente de la República, con el señor Otto Sonnenholzner, SPIR, ¿ya? Entonces estuvimos con él, y también estuvo el señor presidente del Consejo Directivo del IES, y también otros funcionarios del IES, de manera que a mí me pareció interesante lo que dijo el señor vicepresidente, ¿no?, que se refirió a
a que el Seguro Social, lamentablemente, estimada Maile, dijo él, coincidiendo con nuestro pensamiento, de que el IES ha sido utilizado políticamente, lo que nunca debió ser. Entonces ha sido utilizado políticamente porque la gente que ha estado manejando el IES ha querido ser candidato. Tengo entendido que usted es el dirigente del Frente de los Jubilados, ¿verdad? Sí. Y ustedes le están pidiendo están haciendo algunas peticiones al gobierno en este tema de la seguridad social. Sí. ¿Cuáles son? Me gustaría que usted tiene en el diario El Expreso del día de hoy, hay una cita que lo expresa el delegado en el Ecuador de la Organización Internacional del Trabajo. Pablo Casal. Sí, no sé si le puede leer porque yo quiero hacer un comentario respecto de eso. No es muy largo, es una cosa muy pequeña nada más. Pablo Casal, representante de la OIT, Sí. explicó que el proceso tendrá 4 etapas. Así es. La CEROCON, la consolidación de un diagnóstico, luego será la de una consulta con los actores relevantes de seguridad social Sí. para intercambiar información. Así es. Posteriormente, la participación con un diálogo tripartito, gobierno, empresarios y afiliados, para identificar consensos y disensos. Y finalmente, la formalización de los acuerdos y la planificación de una estrategia para la incidencia política. Sí, eso dice el señor delegado de la Organización Internacional del Trabajo en el Ecuador. Créame, y televidentes, nosotros no estamos de acuerdo con esa propuesta porque es muy burocrática, demasiadamente burocrática. Eso va a llevar mucho tiempo, ¿no? Semanas y meses, ¿no? Y a mí me parece que en las condiciones que está el Seguro Social no es para hacer estos trabajos burocráticos, sino más bien ser más eficaces, más eficientes, ¿no? Y en ese sentido le vamos a enviar una comunicación al señor vicepresidente de la República, en el sentido de que más bien nos pongamos a trabajar, ¿no? Lo que sí yo estaría de acuerdo que en el Ecuador, en las diferentes ciudades, ¿no? Capitales de provincia, se armen mesas de diálogo, los trabajadores, los jubilados, ¿no? Y entonces ellos puedan en esas mesas de diálogo formular sus propuestas, ¿no? Formular sus iniciativas, ¿no? También sus recomendaciones, también sus sugerencias, pero lo más importante sería que hagan sus propuestas, ¿no? Y entonces en la vicepresidencia de la República, en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se conforme una comisión de alto nivel, de expertos, ¿no? Que primero, recepten la información, la procesen a la información, la analicen a la información, y en función de eso y de lo que los expertos conozcan, impulsar la reforma. Y luego explicarles a través de los canales por donde viene esa información, de las distintas provincias, por qué se acogió la propuesta y por qué no se acogió. Y el tema es sencillo, no tenemos que complicarnos. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros, querida Mayra? Que se elabore un proyecto de ley, que diga ley orgánica del seguro social obligatorio, ley orgánica. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esta ley refleje algunos criterios fundamentales. En primer lugar, de que esta ley ampare a los trabajadores por relación de dependencia laboral, como son los trabajadores que laboran en este medio de comunicación y en todo el Ecuador bajo esta relación de dependencia laboral, ya que los ampare, que los proteja. ¿En qué sentido? A que sus dineros sean manejados de manera eficiente, de manera transparente, ¿no? De manera eficaz, con rendición de cuentas, ¿no? De ese 20.6% que hablábamos, ¿ya? Que el Seguro Social cuide esos recursos, ¿no? Para las 3 prestaciones que dijimos, ¿no? Atención a la salud, riesgos del trabajo y luego cuando se jubilen, el pago de la pensión jubilar. Entonces tiene que ser administrado ese dinero de manera sigilosa, porque es dinero de los afiliados, eso no es dinero del Estado, tampoco de los señores empleadores. Y entonces digo, el primer criterio de la ley del Seguro Social obligatorio es que tiene que tener este carácter, proteger y administrar de manera correcta eso. Un segundo criterio, el 20.6% de la remuneración obedece a un cálculo actuarial, obedece a una proyección matemática, no es algo del azar, no es alguien porque se le ocurrió poner ese 20.6% para que aporten
los trabajadores y los empleadores. No. Ese es producto de un estudio actuarial, de una proyección matemática. ¿En qué sentido? De que en el tiempo va a permitir, con este aporte del 20.6% a la remuneración, sostener en el tiempo 10 años, 15 años, 50 años, 100 años, 2 siglos, 3 siglos, ¿no? Sostener estas prestaciones. Claro que en el camino se tendrá que hacer ajustes, ¿no? Entonces, ese es el carácter del 20.6%. Tercero, es que en el seguro social obligatorio, si usted administra un seguro social, usted no le puede sacar un centavo de ese aporte, porque si le saca usted un centavo, lo va a desequilibrar, lo va a desfinanciar. Entonces, con ese 20.6% no podemos sostener prestaciones de personas que no son afiliadas al IES. Entonces, ¿qué estamos planteando? Que el seguro social campesino, que protege a la familia campesina, al jefe de familia del seguro campesino, ¿no es cierto?, ¿no?, de las personas que trabajan en el campo, que son pobres, ¿no?, así como de la pesca artesanal. Ese seguro, que requiere del 100% del financiamiento del Estado, debe ser manejado de manera autónoma, por separado del seguro social, y es el Estado el que debe manejar eso. Y puede permitir, y debe permitir, la participación también de los representantes del Seguro Social Campesino para que manejen ese seguro, que es financiado al 100% por el Estado. Y lo otro, lo que son enfermedades catastróficas de personas que no son afiliadas al IES, de discapacidades, de jefas de hogar, ¿ya? Esas prestaciones asimismo sean manejadas a través de la red pública de salud, porque fundamentalmente, o el eje central de esa prestación es la atención de la salud de esas personas pobres que no son afiliadas al IES y que son muy pobres, son pobres de los pobres, ¿ya? Entonces el Estado tiene que atenderlos a ellos de manera eficiente, con los impuestos que aportan la sociedad ecuatoriana, debe atenderlos en los hospitales de la red pública de salud. Y la parte económica puede manejarla a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y finalmente, el tema de la atención médica para los hijos de los afiliados, porque también se viene haciendo eso, violando la Constitución, que asimismo se retome lo que ya estuvo vigente hasta el año 2001. Hasta el año 2001 se venía atendiendo a los hijos de los afiliados hasta 6 años, que me parece que es correcto, hasta los 6 años de edad. Pero ya a partir de los 6 años ya no, porque eso tiene un coste que pone en riesgo la estabilidad de los propios padres que son afiliados al IES. Entonces no es correcto que se desestabilice la afiliación de los padres de familia bajo el argumento de que hay que dar atención médica a los hijos de los afiliados. Yo creo que ahí, si los afiliados quisieran que sus hijos tengan esa atención médica, entonces habrá que hacer un reajuste en la aportación para que ellos aporten más a efectos de que sus hijos tengan atención médica en los hospitales del Seguro Social. Entonces, pero eso hay que hacer, eso tiene que ser parte del estudio y parte de la reforma que se impulse, ¿no? Yo creo que eso es. Y luego, finalmente, Mayra, porque yo quisiera que usted nos ayude con el tema de lo que publicó Revista Vistazo. Ya, pero antes de ir a lo de Revista Vistazo, quisiera saber, ¿usted considera que si el Seguro Social no se vuelve autónomo, en unos 10, 15 años podría desaparecer? Si usted, por ejemplo, revisa el programa 360 de Tania Tinoco, que se transmitió hace 15 días y que fue reprisado este domingo, ¿qué pasó? Creo que estuvimos 2 de junio, ¿no? El día del éxito de Richard Carapaz. Sí. Creo que fue el 2 de junio, ¿no? Sí. ¿Ya? Ahí fue reprisado el programa, ¿sí? El doctor Marco Proaño Maya le pone en alarma al Ecuador y sobre todo a los afiliados del Seguro Social Obligatorio, porque dice que solo habrá plata para pagar pensiones jubilares año 2020 o hasta el año 2021. La pregunta es de parte de los afiliados que van tomando conciencia, que cuando me encuentran a mí y me dice, compañero Llanes, ¿y usted sí sabe la plata que ha hecho que ha hecho el gobierno con nuestra plata, con nuestros aportes? Yo lo que les he dicho, el gobierno se ha llevado la plata, no este gobierno, sino todos los gobiernos. Ellos se han llevado el dinero, ¿ya? Y luego es que el Estado, es que los gobiernos no han pagado al IES las obligaciones a las que están determinadas por ley. Esas obligaciones no han pagado los gobiernos.
Por eso es que hay una deuda de 5.100 millones de dólares, dinero que ha salido del bolsillo de los afiliados. Y entonces, querida Maile, yo le digo que no hay dinero. No hay dinero para... Está totalmente desfinanciado. Está totalmente desfinanciado. Está casi quebrado el IES. Entonces, ¿por qué? Porque el IES ha sido manejado de manera politiquera, de manera irresponsable, no con la formación política que exige la ciencia política, no, sino de manera irresponsable, de manera politiquera. Y sucede que en esta última revista Vistazo, María Belén Arroyo, que es una especialista en estas investigaciones, ¿no?, en el tema del IES, ¿no?, ella señala, si usted le da lectura, de la manera más irresponsable respecto de quienes han administrado el IES con un perfil que no están capacitados para manejar el IES. Justo en este reportaje que se denomina El botín del IES. ¿Cómo se titula la revista, la portada, cómo está? Vistazo. Sí. Ajá, dice Richard Carapaz, superior de carne y hueso. Sí. Y aquí está, el botín del IES. Exacto. Gastan 1.000 millones en burocracia al año. Qué bestia, ¿no? Cuadruplicó la nómina durante el correísmo. Sí, ya me voy a referir a eso, pero hay una nota, ¿no? Y en la página número 25 Sí. menciona, el director administrativo del Hospital General de Puerto Viejo Pongan atención, amigos era televidentes. un ingeniero eléctrico. Imagínate. La pregunta es, ¿ese señor conoce el IES? No conoce. ¿Qué más dice? Dice, en el mismo cargo Sí. estuvo luego un abogado. ¿Un abogado? El puesto de director administrativo del Centro Imagínese. de Especialidades de la Central Guayas estaba en manos de un acuicultor. Imagínense. El director administrativo del Centro de Especialidades San Juan, centro de Quito, era un militar en servicio pasivo. Imagínense. En el Centro Clínico Quirúrgico de Macas estaba al frente una odontóloga. Imagínense. Y en distintos centros médicos de Quito estaban abogados como responsables. Imagínense. ¿Cuál considera usted que serían los perfiles idóneos para estar como director del El IES? perfil idóneo sería una persona que al frente del IES que deberían ser expertos en manejo de seguros sociales, ¿no? Ahora hay maestrías, ¿ya?, en donde les especializan a las personas para que manejen seguros, ¿no? Hay maestrías, hay hasta PhD. Si usted entra a las páginas a nivel mundial, hay gente que tiene ese nivel de formación. ¿Ah? Entonces, digo usted, debería ser un perfil de esos, de que sean personas especializadas en el manejo del seguro social, que hayan investigado este tema, que hayan realizado publicaciones, es decir, gente experta, ¿no? Los abogados, como dice un dicho popular, zapatero a tus zapatos. Los señores abogados son para ejercer su profesión, ¿no es cierto? O para ser fiscales o jueces, o para ejercer la profesión en sentido personal, es decir, ejercer la profesión a título propio, ¿ya?, de manera particular, de manera privada, ¿no es cierto? Ser abogados litigantes, ¿no? Pero no para el tema del IES. Mire que usted tiene un dato allí, usted leyó un dato, que el costo para pagar salarios, ¿no?, para mantener la nómina del IES, al año 2018 fue de 980 millones de dólares. ¿Cuál fue la nómina que nos dejó el señor Correa a diciembre del año 2018? Fueron nada más y nada menos que 38.154 trabajadores. Eso tiene un costo para pagar salarios de 980 millones de dólares. ¿Sabe qué eso significa? La cuarta parte, o el 25% de lo que el IES requiere para pagar pensiones jubilares, que al año pasado fueron de 4.011 millones de dólares para pagar la pensión jubilar de 470.000 jubilados. Muy bien, el señor Correa, Alianza País, la Revolución Ciudadana, los CDRs, ni sé qué cosa, ellos tomaron la cuarta parte para pagar pensiones jubilares de esa cifra que menciono, de 470.000, que le costó al IES el año pasado 4.011 millones de dólares. Ellos destinaron cerca de 1.000 millones de dólares para pagar salarios. Eso es una locura, así no se puede manejar el IES. Entonces ahí tiene usted, si usted le puede dar lectura de quiénes han sido los responsables de este manejo irresponsable de poner, son campeones, ¿no?, de poner personal en el IES para que se sostengan con los salarios de los afiliados, de los trabajadores. Ahí está la nómina.
Ingresos de empleados por administración del IES. Sí. Wellington Sandoval. 1, Ramiro González. 2, Fernando Cordero. 3, Víctor Hugo Villacreces. 4, Richard Espinosa. 5, Jaime Garzón. 6, Manolo Rodas. 7. Paul Granda. Sí. Otro tema que también destaca María Belén en el reportaje de Revista Vistazo, dice cargos a dedo. Ajá. Y aquí redacta, el informe de Contraloría detecta que entre 2013 y mayo de 2018 aumentaron 17.734.000 servidores 17.000. Sí, 17.000, ¿no? en la nómina del IES, bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales, en los cuales 13.661 cuentan con la aprobación de creación del Consejo Directivo para cubrir las demandas de personal en las unidades médicas de reciente creación, y 4.073 no tienen aprobación por parte del Consejo Directivo. 4.073 personas entraron sin la aprobación del Consejo Directivo. Pero además, aquí en este debate hay que analizar. Para el IES era más conveniente construir hospitales, ¿no? Porque el construir hospitales son altísimas, tienen altísimo costo esas inversiones. Luego uno tiene que contratar médicos, tiene que contratar auxiliares médicos, es decir, personal médico en sus diferentes disciplinas hay que contratar personal administrativo, hay que dotarles de una oficina, hay que dotarles de papelería, hay que dotarles de computadora, hay que dotarles de un teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto tiene un altísimo costo. Entonces lo que se debió hacer es un estudio comparativo. Es preferible hacer esto que acabo de mencionar, o más bien hacer un convenio con los hospitales y clínicas privadas del Ecuador, tener una buena gerencia en el IES que administre la salud de esta manera, ¿no es cierto? Y luego tener también asimismo de manera paralela una auditoría que esté controlando diariamente de cómo se realizan esta atención médica, ¿no? Entonces había que hacer un estudio comparativo. O construyo hospitales y tengo toda esta nómina grande que tiene un alto costo para los afiliados, o hago convenios de esta manera, convenios transparentes, eficientes, no amarrados con la familia, no amarrados con los amigos, no amarrados con los anados y connados, no, sino mediante concurso, ¿no? Y haciéndole un seguimiento. Entonces a mí me parece que es lo segundo, porque el tener una nómina tan enorme como hoy se tiene, eso tiene un altísimo costo. ¿Sabe que a mí lo que me preocupa es el tema del saldo de la reserva, el ahorro? Un estudio que hizo la Politécnica Nacional en el año 2017 para la Contraloría General del Estado, se decía de que si no le hubiera quitado Correa el 40% para que el Estado contribuya para el pago de la pensión jubilar, ¿sabe cuánto se decía que debió ser el ahorro si no le quitaba ese 40%? 13.139 millones de dólares al 2017. ¿Qué pasó? Cuando le quitó Correa el 40%, Correa le quitó el 40% en abril del año 2015 hasta diciembre del año 2018, que la Corte Constitucional de ese entonces, de manera negligente e irresponsable, se demoró como más de 3 años, ¿no? ¿Sabe cuánto fue el costo para el IES? De 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde sacaron la plata para pagar pensiones? Del ahorro, de la reserva. ¿Cuánto sacaron? 5.000 millones de dólares. Y entonces, la reserva fue cayendo. En el 2016 fue de 7.000 millones de dólares, en el 2017 fue de 6.000 millones de dólares, en el 2018 fue ya de 5.500 millones de dólares. Sucede que al 30 de abril de este año es de 5.414 millones de dólares. Entonces esto sigue cayendo de esta manera, en picada. Entonces por eso es que es urgente de que el gobierno nacional, sobre todo ahora que le vamos a escribir al señor vicepresidente, no, lo que propone el señor de la OIT, no. Y además la OIT no debería intervenir allí, porque se trata de un seguro social. El seguro social no es una empresa pública, no es una institución pública de carácter estatal, no es una empresa privada, no es una institución privada. El seguro es un seguro social que administra dineros privados, particulares de los afiliados. Entonces ahí la OIT no tiene nada que hacer. La OIT tiene que, en temas laborales, en temas de salud, etcétera, en políticas macro de las políticas públicas,
Si el gobierno quiere contar con la opinión, con la ayuda de la OIT, que lo haga. Pero en el caso del Seguro Social, no. Así le vamos a decir en la comunicación que enviemos al señor vicepresidente de la República. Estimado Henry, en realidad el Seguro Social está en crisis. Así es. Y sobre este tema se puede analizar más de media hora. Sí. Sin embargo, sí, nuestro tiempo ya se terminó, así que lo invitaremos en otra ocasión para seguir dialogando sobre el tema. Henry Illanés, experto en temas de seguridad social y dirigente del Frente de Jubilados. Nos acompañó esta mañana en el programa Quito TV. Si tiene dudas o desea realizar preguntas referentes a este tema, escríbanos a nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como Telesucesos29 y en Facebook Telesucesos Quito. Nos vemos la próxima. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.